Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, la tercera tertulia de este nuevo año. O si quieren, de los 365 días que tiene el año, ya solamente nos quedan 357, que son los que vamos a ir disfrutando día a día, golpe a golpe, paso a paso, como dice la canción. Vamos a conversar esta noche de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, de los trasplantes, de todo aquello que se nos ocurra. Al fin y al cabo tenemos una hora para conversar y para compartir. Así que bienvenidos a nuestra tertulia, que Dios nos bendiga a todos y adelante, que es para allá. No hay camino, sino estelas en la mar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Vamos a empezar nuestra tertulia de esta segunda semana del mes de enero, de este mes frío. Aquellos que vivimos en el polo norte, en el hemisferio norte de nuestro planeta, estamos sintiendo el frío pelú, como dicen en Puerto Rico. Los que están en el sur pues están pasando el calor. Es los problemas del cambio climático que no escarmentamos, pero bueno. Después va a venir, como dicen en mi tierra, el tío Paco con las rebajas y nos va a ir dando para ir pasando. Pero bueno, vamos a vivir hoy, que en el fondo es la única realidad que tenemos. Y hoy vamos a conversar, más que nada quiero que se recuerden que el día 16 de enero, o sea, este próximo domingo, a las 2 de la tarde tenemos la primera misa en honor del Divino Niño de este año 2022. Así que les espero a las 2 de la tarde. Aquellos que no puedan asistir, como son nuestros hermanos privados de libertad, o aquellos que nos escuchan en otros países, que sepan que van a estar muy presentes en nuestra Eucaristía, debido a una doctrina que muchas veces no la entendemos y la decimos. Cuando rezamos el credo decimos que creemos en la comunión de los santos. Comunión de los santos no quiere decir que van a comulgar, sino común unión con la Iglesia triunfante, con la Iglesia purgante, con la Iglesia peregrina. La Iglesia tiene tres grupos, por así decir, de feligreses. Los feligreses que vamos todavía caminando en el mundo, es lo que vamos la Iglesia caminante, la Iglesia peregrina. Aquellos que ya partieron hacia Dios, pero todavía queda algo de purificación, es la Iglesia purgante, la Iglesia que está pidiendo nuestra oración para poder encontrar plenamente a Dios. Y luego la Iglesia triunfante, aquellos que han ido directamente al cielo, que son muchos más de los que nos imaginamos. Pero bueno, siempre, y eso se llama la común unión de todos los santos. Formamos todos una familia. Pues entonces, si nosotros celebramos la misa en Manhattan, algunos no sabrán dónde queda Manhattan. No se preocupen, un chorro de casas viejas muchas veces, y de casas sucias, y de calles, y de coches, y de carros, y de perros, y de personas por las calles y demás, en las cuales nos movemos y existimos. Aquí ponemos la intención y nos comunicamos. Es esa especie de internet espiritual que nos une a todos en el amor de Dios y en el amor a nuestro prójimo y demás. Pues bien, resumiendo,
El domingo, día del Divino Niño, misa del Divino Niño, 16 de enero a las 2 de la tarde, les espero. Este próximo sábado tenemos seminario por Zoom a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Y si quieren saber más sobre esto, por favor de entrar en la página de Descubriendo el Siglo XXI, que es descubriendoelsiglo21.com, y allí van a encontrar toda la información que tiene que ver con los seminarios y con las actividades que tenemos en nuestra tertulia, en nuestra comunidad de siglo XXI. Así que allí los espero. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. No sé si muchos de ustedes han leído el periódico de estos días, sobre todo de ayer y de hoy, o han visto las noticias por televisión. Hay un revolú de notas y de historias, y de que si los rusos están cerca de Ucrania, y que si está lloviendo en tal sitio, que si está nevando en Pakistán, que en Afganistán siguen los talibanes haciendo... Todo eso ya sabemos que eso es el pan nuestro de cada día. Pero hay una noticia que simplemente la voy a dar, y estoy tratando de contactar a un médico forense en Los Ángeles para que hagamos que sea fuera del aire, pero grabándolo y después sacándolo al aire, un programa sobre el tema. No sé si han leído el trasplante de corazón de un cerdo a un ser humano después de mutación genética. Entonces quiere decir que el hombre es capaz de tener la mutación genética, de cambiar la personalidad, de cambiar una serie de cosas, y sobre todo de vivir, de hacer vivir a los demás. ¿Saben dónde está eso? En los periódicos. Pero ¿saben por qué hace el hombre todo eso? En el libro del Génesis, creo que es el capítulo 2, el Señor le dice a Adán y a Eva: crezcan y multiplíquense y dominen la tierra. Estamos dominando las leyes de la naturaleza. ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Para neutro? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Hasta qué punto podemos manipular la vida humana? La venimos manipulando hace mucho tiempo. Lo que pasa que no era tan claro como era trasplantar un pedazo de lechón dentro del corazón del lechón al corazón de la persona. Pero resulta que el cerdo y el hombre tienen mucho más en común de lo que nos imaginamos. Así que vamos a ver de eso. Simplemente les doy la nota y les digo que vamos a conversar. Estoy buscando más información y estoy tratando de localizar al doctor Ortiz para que participe en nuestro programa, porque la opinión de un cura pues puede ser una opinión más, pero la opinión de un individuo que su profesión es ser médico y su profesión es precisamente averiguar por qué se muere la gente, es un médico forense. De hecho, como cosa curiosa me decía, dependiendo con los tiros que tenga una persona, sabemos quién lo ha matado. Me decía que los rusos destrozan los cadáveres. Los centroamericanos disparan 50.000 balas a la persona. Los mexicanos 1 o 2 balas. Así poco a poco se van haciendo un perfil de los muertos, un perfil de los heridos, un perfil de las burradas que solemos hacer en nuestra vida. Pensemos la cantidad de armas de fuego que hay sueltas por ahí, que como si ya fueran tener un arma de fuego, como quien tiene un mechero, como quien tiene un llavero de lujo, que tiene un teléfono último modelo. Ya una pistola es un instrumento más.
pero por eso, le repito, vamos a dejarlo para otro día. Lo que sí quiero empezar a conversar para los próximos 2 o 3 programas, es el largo caminar de la Iglesia en el tiempo. Porque podemos hablar en el programa de muchas cosas, de lo humano y de lo divino, como decimos en nuestra programación. Pero si hay ciertas cosas que las ignoramos. Hay ciertas cosas que, vuelvo y le repito lo que el administrador de la Reina de Cusa, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? ¿Cómo vamos a entender la historia de la Iglesia si nadie nos lo ha explicado? ¿Cómo vamos a saber qué son los mártires? ¿Cómo vamos a saber qué son los confesores? ¿Cómo vamos a saber cómo se desarrolló políticamente en los primeros creyentes? Así que poco a poco, y luego eso sí, lamentablemente no tenemos línea telefónica para poder entrar en vivo, pero sí tenemos correo electrónico, que nos pueden enviar sus correos con las preguntas que quieren que contestemos. Pero entonces, lo que les repito, vamos a hablar durante las próximas semanas, empezando hoy, el largo camino de la Iglesia en el tiempo, las etapas de la historia de la Iglesia y la Laudato Si. Así que vamos, después de este break, vamos a empezar por el largo camino de la Iglesia. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos entonces nuestra tertulia. Y hablar de la Iglesia es hablar de los fundamentos de la Iglesia. Y a partir desde un punto de vista teológico, la Iglesia fue fundada un primer viernes, el primer viernes de la historia. Aunque en realidad no fue de un solo acto que Jesús instaura la Iglesia y el Espíritu Santo la acompaña. No, fue todo un proceso, paso a paso. El proceso fundacional empieza cuando ya Cristo llamó a sus apóstoles. Llamó del reguerete de gente que andaban detrás de él, llamó a 12. ¿Por qué a 12 y no a 14 o a 16 o a 82? Porque recordemos que jugamos con una serie de números y con herencias. Eran 12 tribus, 12 hijos de Jacob que van a dar origen a las 12 tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Son los 12 hijos de Jacob, de diversas mujeres, pero 12 hijos. Tuvo también una hija, pero las mujeres no contaban. Eso van a dar cabeza, van a ser razón de cada tribu, va a ser la seguidora del pueblo de Dios, se va a formar el pueblo de Dios con representantes de esas tribus. Entonces Jesús quiere jugar el juego, por así decir, del simbolismo. Y con el juego del simbolismo escoge a 12 apóstoles. Prosigue con la designación de Pedro como piedra fundamental de la Iglesia. Escoge a 12 en un primer momento, pero de los cuales, mire, es interesante, de los 12 solamente sabemos algo de menos de la mitad. Sabemos algo de Pedro,
es el que más sabemos, el más bocón de todos. Sabemos algo de Andrés, que es su hermano, cuando lo elige, y después cuando hay un diálogo en Jerusalén, unos judíos de origen griego, o unos griegos de origen judío, como queramos, quieren entrevistarse con Jesús. Y Andrés y Felipe, que son los dos únicos que aparentemente sabían griego, porque sabemos que sabían griego, porque sus nombres son griegos. Andrés significa varón, y Felipe significa amigo de los caballos. Entonces todos los demás son nombres purititos judíos y además judíos de la vieja tradición. Entonces de ellos dos sabemos eso, de Pedro, de Tomás, que en una ocasión dice que si no toca no cree, y cuando Jesús le dice también no sé qué cosa, dice vayamos a sufrir el martirio, y de Natanael, que dice acaso puede salir algo bueno de Nazaret, y de Juan, que nos dice eso, que estaba en la última cena, el muchacho a que Jesús amaba. Eso, pero de los demás no sabemos más nada. Sabemos sí que Simón el Tadeo era guerrillero, y Judas el Celota, lo mismo, eran guerrilleros. Había un movimiento guerrillero en contra de Roma, formado por los celotas, pero fuera de eso, ¿qué hicieron y qué hicieron después no lo sabemos. Ha habido una serie de tradiciones orales que son muy, muy dignas y muy dignas de respeto, pero no hay una constancia histórica, sino simplemente porque os cito esto de los apóstoles para decirnos con qué elemento se funda la Iglesia, con qué elemento se funda la comunidad, que Jesús va a ir reuniendo, va a ir predicando y va a ir reuniendo. Va a haber momentos de peleas entre ellos, cuando Jesús les dice que va a subir a Jerusalén y allí lo van a matar, y Pedro le dice que tú estás diciendo, déjate, no estés hablando de eso, déjate de chaviendas y de cosas. Y por el estilo, cuando Santiago y Juan, la madre le dice, mira, quiero que estos dos se sienten a tu lado, como si hubiera privilegios en la iglesia y demás. O sea, ese aspecto humano va a llegar a un punto de no retorno. Es el punto del Viernes Santo. El Viernes Santo Jesús muere por nosotros, y es el momento precisamente también de la resurrección. En la resurrección comienza en el Viernes Santo, comienza con la muerte. Si no hay muerte no hay resurrección, y de ahí es donde nos va a ir invitando a ir haciendo una comunidad y hacer presente en el mundo los mandatos del Maestro. Esta es la época del siglo I hasta el año 70, 75, en que ya prácticamente han desaparecido todos los testigos, todos los apóstoles. Observamos cómo el mapa se va llenando con los nombres de nuevas comunidades de fieles. En un primer momento las comunidades eran Jerusalén, era Galilea, en Galilea era Cafarnaún, Betsaida, Kefar Giladí, dos otros sitios por el estilo, pero poco a poco se va extendiendo, sobre todo al final del siglo I ya empieza a salir de lo que es la Tierra Santa, de la zona de Palestina, como le van a llamar después, y a finales del siglo III apenas queda en todo el Imperio Romano una sola ciudad importante en la cual no haya cristianos. O sea, en el periodo de 3 siglos se extiende por todo el mundo conocido, todo el mundo romano. Era el mundo de la avanzada cultural, de la avanzada militar, de la avanzada económica, eran los lindos de la película, por así decir. Era, salvando las distancias, como la Unión Europea o los Estados Unidos de hoy en día, que se creen que son los que mandan en el mundo, y los que mandan en el mundo, ¿saben quién manda? Los billetes de banco. Pero bueno, eso nos lo llevamos muy alto. Entonces, al siglo III ya está extendido por todas partes el mensaje de Jesús. Un mensaje que es simple: amémonos, respetémonos, acojamos a los demás. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor.
Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles, el próximo domingo tenemos la misa en honor del Divino Niño. Misa que será celebrada por todas las intenciones. Y me parece que, no sé si es ahora en enero o en febrero, que cumplimos años. No me acuerdo si son 32 o 33 años o 31 los que vamos a cumplir reuniéndonos cada tercer domingo de mes para orar juntos, luchar juntos, animarnos juntos en la fe, bajo la advocación del Divino Niño. Así que si pueden acercarse y si no, piensen en esa hora, poder estar unidos en oración con toda la comunidad. A partir de la época apostólica vemos que empiezan a expandirse. A partir, como es lógico, en cada nueva corriente aparecen, además de los favorecedores, aquellos que están inconformes, que son detractores, o sea, que a los que no les gusta el nuevo movimiento. Pero lo mismo ocurrió en el siglo I. En el siglo I aparece en la Iglesia, aparece en los lugares donde está creciendo el cristianismo, un grupo que se llama de los gnósticos, que en lugar de ser una secta separada del cristianismo, era una corriente espiritual dentro de la Iglesia, quienes tenían la penosa impresión de que el cristianismo era demasiado superficial y demasiado simple, en lugar de considerarlo como realmente era, un complejo de verdades inmutables y reveladas. Es como hoy en día que tenemos en nuestra Iglesia cursillistas, carismáticos, Legión de María, neocatecumenales, que todos son bienvenidos, para todos hay sitio, pero también parece ser que entre los gnósticos había esa inconformidad y pensaban que los otros eran de segunda categoría y que la verdad en exclusiva la tenían ellos, cuando la verdad el único que la tiene es Dios. Pero bueno, dejémosle que se conforme. Los predicadores gnósticos fueron excomulgados por los primeros papas. O sea, los primeros papas estaban muy atentos. No había radio ni televisión, pero los chismes corrían tan rápido como con la radio y la televisión. Entonces así sale en medio de ellos un conocimiento más profundo que pretendían que se diera a la doctrina que ellos estaban aprendiendo y estaban predicando. Los predicadores gnósticos fueron excomulgados por los primeros papas y el movimiento perdió impulso definitivamente en el siglo III gracias a la demostración de que la doctrina cristiana era de carácter revelado. No era un carácter infuso, sino Dios se revela. ¿Y a través de quién se revela? A través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús de Nazaret. Por eso ser cristiano es conocer y vivir, conocer la figura de Jesús de Nazaret. ¿Quién es este individuo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cuándo vivió? ¿A qué se dedicó? ¿A qué predicaba? Etcétera. Eso es la persona en sí, la figura en sí. Porque muchas veces corremos el peligro de saltamos directamente a al Viernes Santo y la Resurrección. No, antes del Viernes Santo pasaron 30 y pico de años. Es todo un proceso de vida de Jesús, que hay que conocer, que hay que amar, que hay que respetar, que hay que juzgar, que hay que criticar. Todo eso es válido. Entonces Él nos invita a ello, y de ahí después va a ser el paso siguiente. El carácter revelado nos va a revelar la muerte, la realidad de Jesús. Pero el primer cisma grave, la primera separación de la Iglesia primitiva, sucedió después de la muerte del Papa Ceferino en el año 217, o sea, en el segundo siglo de nuestra era, siendo su promotor Hipólito, quien estaba considerado como el mejor teólogo de la Iglesia cristiana de aquella época. ¿Qué es lo que decía Hipólito? Bueno, el Papa Calixto invitó a Hipólito a justificarse sobre un punto doctrinal y al negarse a ello fue excomulgado. Hipólito organizó entonces una comunidad rival y acusó al papado de relajación moral. El cisma siguió después del martirio del Papa Calixto y continuó bajo el papado de sus sucesores, Urbano y Ponciano. Al final Hipólito se reconcilió con el Papa Ponciano en el año 235 a raíz del destierro de ambos a Cerdeña,
ordenado por el emperador romano Maximino el Tracio, motivado precisamente por la pelea entre estos dos personajes. Los 3 primeros siglos de la historia de la Iglesia reciben a menudo el nombre de época de las persecuciones y también época de los mártires. Y eso que hay un montón de mártires, pues ¿saben cuál es la época en la historia, en los últimos 20 siglos, que más mártires ha habido por la fe cristiana? Ha sido los últimos 50 años. En la actualidad se están matando y se están asesinando a creyentes por el mero hecho de ser creyentes, en países musulmanes, en países cristianos, en países ateos, en todos los países del mundo. Están siendo asesinados simplemente por el hecho de ser cristianos, por el hecho de profesar una fe. Ahora, las persecuciones son hasta el siglo III, las personas eran individuales, al igual que las sentencias. En el siglo III son los emperadores quienes desencadenaron persecuciones en masa para aplacar así los sentimientos hostiles del pueblo. O sea, en un primer momento era, aquí te cojo, aquí te mato. Tú eres cristiano, hay que matarte, o jura de tu fe o no. Entonces pues, cualquiera podía hacer mártir a un creyente. A partir del siglo III, las autoridades empiezan a organizar las matanzas, a organizarlo de forma más orgánica y de forma más espectacular. Por ejemplo, Septimio Severo en el 202 prohibió las conversiones al cristianismo. Máximo el Tracio en el 235 persigue a los obispos. Decio en 250 contra los sospechosos de ser cristianos, y Valeriano en el 258 contra los obispos y toda reunión cristiana. Fue una especie de acuerdo, una especie de, a ver, en esta época me toca matar, voy a matar a los líderes, voy a matar a los seguidores, voy a matar, pero la cosa era hacerlos desaparecer. Y entonces cuando creo que fue Tertuliano el que dijo, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Cuanto más mataban, más aparecían los cristianos. Es la presencia del Espíritu. El caso de Diocleciano fue muy curioso, pues que después de permitir por más de 40 años la propagación del cristianismo, se dejó convencer en el 303 por el emperador Galerio para iniciar una gran persecución. Sin embargo, en el 311, antes de su muerte, el propio Galerio ordenó suspender la persecución y devolver los bienes confiscados a la Iglesia cristiana. De hecho, cuando Constantino subió al trono del Imperio Occidental, después de la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente, a finales del siglo III, la persecución ya había finalizado. Bien, vamos a resumir. Primeros 3 siglos del cristianismo son siglos de persecuciones, siglos de que se trata de eliminar, arrancar, erradicar el mensaje cristiano. Porque pensamos que a nosotros nos afecta el cristianismo porque es eso, somos cristianos y demás, pero igual que atacaron a los cristianos, atacaron a otras religiones, a otros grupos religiosos. Algunos se hicieron amigos del emperador y echaron incienso. ¿Que hay que echar incienso? Se echa un cubo de incienso. ¿Que hay que hacer sacrificios de animales? Un rebaño entero. Era la conveniencia de... Pero el creyente no iba detrás de esa gloria, sino iba detrás de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Enseñanzas que se van a resumir en un solo mandamiento: amar y respetar al prójimo. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos
cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. Les recuerdo nuestro saludo cordial y afectuoso a todos nuestros hermanos privados de libertad, a todos aquellos que se sientan esclavos, que se sientan amarrados, que se sientan presos. No necesariamente tienen que estar en una celda, en una cárcel. Muchas veces somos más los presos fuera, presos de nuestro odio, de nuestras envidias, de nuestro alcohol, de nuestra droga, de nuestro desenfreno. Nos sentimos presos y no sabemos cómo salir. Pidiéndoselo a Dios, Él ayuda, más de lo que nos imaginamos. Y el domingo les recuerdo la misa del Divino Niño y el sábado el seminario a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. ¿Por qué digo lo de hora de Nueva York? Porque el sábado pasado hubo alguna persona que se comunicó con nosotros y llegó tarde porque calculaba las horas desde el país en que estaba viviendo. Recuerden que transmitimos desde Nueva York, que es las 4 de la tarde, hora del este, que en Colombia creo que es la misma hora, en Argentina son 2 horas después, en Texas y en California son 3 horas de diferencia, pero bueno, eso ya ustedes lo saben más que yo. El edicto de Milán es el que va a terminar con la persecución de los cristianos. Fue con el gobierno de Constantino, el Constantino el Grande. Fíjense que son pocos los reyes, los magnates, los papas, que se les ha dado el título de grande. Que creo que papas hay 2 o 3 nada más, y reyes pues pocos, y cónsules menos todavía. Se da el nombre de Herodes el Grande a Herodes porque la verdad cuando uno analiza su vida, el tipo sería un sinvergüencita, pero hizo muchas cosas, era un gran constructor. Y Constantino engrandece el imperio y hace una sucursal, por así decir, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Él se traslada a Oriente, que es la antigua ciudad de Bizancio, fundada por Bizas, uno de los héroes griegos. Él la toma, la retoma, la elabora y la convierte en Constantinopla, la ciudad de Constantino. Es Constantinopla que va a caer a manos de los musulmanes en el año 1453 y ahí con él se acaba el imperio romano. El imperio romano que va a ser el vehículo que Dios se va a servir para propagar el evangelio, para llevar el evangelio a toda criatura sin distinción de color, de raza, de cultura y ni demás. Pero fue a través del imperio romano. En el año 313 Constantino se reunió en Milán con el emperador Licinio. Por medio de lo que se conoce con el edicto de Milán, ambos se pusieron de acuerdo para extender la libertad religiosa a todo el imperio. Sus conclusiones fueron publicadas en todo el imperio y tenían el carácter de una declaración de libertad religiosa, tanto para los cristianos como para los paganos. Ahora, la pelea no terminó con el tratado de Licinio y de Constantino. Siguieron después ellos peleándose y demás. El caso es que, como quiera, siglo III, siglo IV fue época de asentamiento y de expansión del cristianismo. Al final del siglo IV, comienzo del siglo V, hay un terremoto, por así decir, en el Imperio Romano. Y es la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma pasa a la historia. Pero fíjense que es interesante quién es el que hace caer al Imperio Romano de Occidente. Son los hijos de emigrantes. Los bárbaros, aquellas tribus que venían del norte de Europa y del centro de Asia, eran gente que andaban buscando pastos para sus rebaños, lugares de habitación que no hiciera tanto frío como lo que estaban sufriendo ellos. Andaban yendo a las costas del sur, donde había calor, donde había agua, donde había pastos abundantes, iban hacia allá. El Imperio Romano, la milicia romana había decaído grandemente no había contra quién combatir. Cayeron presa precisamente de todos estos emigrantes que andaban buscando sitios donde establecerse. Entonces ocurre la primera gran división del mundo religioso, y del mundo filosófico y del mundo económico que había hasta ese momento.
todo lo dominaba Roma, todo lo controlaba Roma, todo pasaba por el Imperio Romano, todos los emperadores cada vez más decadentes, porque la decadencia fue cada vez más grande, cada uno de ellos fue decayendo hasta que al final, en el siglo V, 400 y pico, se rompe, se pasa el emperador, pasa a Teodosio, pasa a Oriente, y en Roma queda en segunda categoría. Entonces ahí se va a dar un fenómeno muy interesante que se lo cuento ahorita. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia. ¿Qué pasó en el siglo III, siglo IV? Pues hubo una serie de conversiones masivas, una serie de conversiones al cristianismo que no eran como tales, por así decir, puro cristianismo. Eran adoptando los símbolos y las maneras de las conversiones paganas al paganismo, para la redundancia, sin un gran compromiso por parte. Era el hacer por el hacer, el convertirse porque estaba de moda y porque era la manera también de sobrevivir y de medrar. Esta situación empezó a elevar la escala de posiciones dentro de la Iglesia, por lo que el Papa llegó a ser una especie de emperador espiritual, mientras que Constantino era el emperador terrenal. Esta dualidad de emperadores planteó el problema de la relación Iglesia-Estado, ya que había que resolver a quién le correspondía la autoridad y quién debía estar sujeto al otro. También va a ser, y ahí lo interesante, le digo, es la lucha de quién se hace con el poder político. ¿Quién toma las estructuras políticas, las estructuras religiosas? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Pero aparte de eso, al fin y al cabo eso es coyuntural, aparte de eso viene el problema de las herejías, o sea, doctrinas erróneas, doctrinas equivocadas, como por ejemplo el arrianismo, que negaba la divinidad de Jesús, el monofisismo, que negaba que en Jesús pudiera existir dos naturalezas, la humana y la divina, y el monotelismo, que negaba que en Jesús pudiera haber dos voluntades, la humana y la divina. Eso por citar algunas, las más importantes. Sobre todo arianismo y nestorianismo son de los que, como diríamos, dan candela a la Iglesia y duran hasta bastante entrado el tiempo. Creo, si no me equivoco, que hay algunos grupitos había en Irak, en Kuwait, que eran seguidores de estas, todavía hoy en día, de estas doctrinas. Estas doctrinas le dieron hasta cierto punto la oportunidad al emperador Constantino para meterse en la organización de la Iglesia, para poner calma, ya que el Papa no podía, ya que las autoridades no podían. El mano militar impone la ley religiosa, también se mete también en las leyes religiosas y convoca un concilio, una asamblea. Y fíjense que es convocado por el emperador, no es convocado por el Papa. Es el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. ¿Pero para qué? Para resolver los problemas. Pero aparte de eso hay otro problema filosófico mucho más profundo. En el momento del siglo III, siglo IV,
están en auge dos grandes movimientos filosóficos en Roma, el epicureísmo y el estoicismo. Son estos dos grandes movimientos que van a pelear. El epicureísmo está capitaneado por Epicuro, que decía que había que darle todo el placer al cuerpo, que el cuerpo cuando el cuerpo tenía el gusto, el olfato y demás, era para darle salida, no para reprimirlos. Y Epicuro decía Epicuro, y Séneca, el gran representante del estoicismo, decía no, son tentaciones para el cuerpo. Hay que ser sobrio, hay que comer poco, hay que beber poco, hay que tener relaciones sexuales mínimas, solamente para lo imprescindible. Son cosas externas. La cosa interna es lo que vale el servicio a Dios, es lo que vale desde la sobriedad, desde la negación del placer y demás. Esos dos grandes movimientos van a estar presentes en la Iglesia hasta el día de hoy, con distintos nombres y distintas cosas, pero hasta ahí llegan a eso. Bien, resumiendo esta primera etapa de divisiones en el cristianismo, primero de búsqueda de identidad. Es lo primero que se busca en ese momento. Segundo, la expansión en el Imperio Romano. Hay que conocer el Imperio Romano para entender muchas de las cosas. La Iglesia, ¿qué es lo que hace? Asimila el imperio, se encarna, se proyecta en el Imperio Romano. En el momento del Imperio Romano que está en decadencia, la Iglesia toma esas estructuras que tienen que vivir con peleas, con movimientos foráneos, movimientos cismáticos, movimientos de separación. El monotelismo, el nestorianismo, el arrianismo, el estoicismo, el epicureísmo y demás. Eso va a concluir con la caída del Imperio Romano de Occidente y empieza ya en la primera Edad Media, que hablaremos ya en el próximo programa, en la cual va a ir desapareciendo poco a poco el mundo romano y va a ir creciendo el mundo clerical cristiano. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, hablando de encarnación, de los problemas de cada día, tenemos una encíclica del Papa Francisco que nos habla de uno de los grandes peligros que tenemos, el cambio climático. El Laudato Si es la alabanza a Dios sobre la naturaleza. Vamos a escuchar qué nos dice hoy el Papa Francisco en su Laudato Si, en su alabanza a la naturaleza. Laudato Si. Laudato Si. El cuidado de la casa común. Alabado seas. Capítulo 18. Hermana Amazonía. Hermanas, hermanos, sigo aquí en la Amazonía brasileña. Y yo, Francisco de Asís, el dulce Francisco, hoy los saludo indignado después de hablar con el hermano Petróleo, que me ha contado de la codicia infinita de las empresas petroleras que están arruinando nuestra casa común. Estaba por sacudir mis sandalias y largarme de aquí, pero sé que me faltan aún muchas calamidades por conocer. Ahora estoy selva adentro. Es peligroso, me han dicho, pero los animales son amigos míos. Si conversé con lobos en Italia, ¿por qué no puedo conversar aquí con...? Dios mío, este animal no lo conozco. ¿Tú quién eres? No me asustan tus rugidos, porque todas las criaturas que Dios hizo son buenas. Creo que la única mala, la verdadera plaga, somos nosotros, los humanos. Ven, acércate. ¿Quién eres? Soy el jaguar. Un gato grande del color de la naranja, con manchas negras. Eres muy hermoso. Y tú muy imprudente, Francisco. ¿Por qué? Aquí en la selva hay muchos peligros. Aquí hay mucha belleza. Mira esos árboles.
Esas palmeras como abanicos gigantes para refrescar el mundo. ¿Y tú? ¿Qué? Pareces un arco iris en vuelo. ¿Cómo te llamas? Yo soy la guacamaya. ¿Y tú, hermano, que bajas tan lentamente del árbol con esas grandes uñas? Te saludo, Francisco. Ay, yo soy el oso perezoso. ¡Qué hermosura de criaturas! ¿Y ese que salta en el río, rosado como un recién nacido, quién es? Soy el delfín rosado. Ah, Solo me puedes encontrar aquí, en la Amazonía. hermoso. ¿Y tú? Yo soy la temible anaconda, Ay. la serpiente más grande del mundo. Si Eva junto a aquel árbol te hubiera conocido, habría salido corriendo, no habría mordido la manzana. Te saludo, Francisco. Soy el mono ardilla, el más juguetón de la selva. Y nosotras, las hormigas marabuntas. Vengan, vengan todos. Los grandes y los pequeños, las que vuelan, los que nadan y los que corren. Les quiero explicar algo de lo que he ido aprendiendo en estos días. Habla, Francisco. Te escuchamos con las orejas paradas. Pues escuchen. La vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo redondo, como una rueda. Una rueda que rueda desde hace millones de años. El bosque cuida al aire, el aire cuida al río, el río cuida al bosque. Todas las criaturas se cuidan, todas están conectadas, todos dependemos de todos. Animales y plantas y seres humanos estamos entrelazados como los hilos de un inmenso tapiz. Si arrancas un hilo, ¡cling!, el tapiz se deshace. ¿Y ese ruido que oigo qué es? ¡Una motosierra, Francisco! ¿Una qué? ¡Una motosierra! Máquinas que están cortando los árboles. ¡Cortan y cortan y... La máquina del desarrollo, del crecimiento económico. Al oeste, petróleo. Al este, minas de oro, de cobre, de hierro. Al sur, campos de soya y palma africana. Y al centro, megaproyectos hidroeléctricos. Necesitamos más carreteras que partan en 2, en 4 esta selva para sacar madera y todas sus riquezas. La Amazonía es nuestra. Aquí estamos y de aquí no nos vamos. ¡Pero qué arrogancia! Se creen dueños y señores de estas tierras. Acaban con nosotras y están acabando con tus hermanos humanos que aquí viven. En la Amazonía viven 400 pueblos indígenas en armonía con la naturaleza, algunos no contactados. Si la destrucción provocada por las empresas continúa al ritmo actual, en 40 años el pulmón del mundo, el que le regala a la 1/5 parte de la humanidad el oxígeno que respira y el agua que bebe, habrá desaparecido. No habrá más selva amazónica. Solo quedará una sabana salpicada de algunos bosques. Y ninguno de estos pueblos indígenas sobrevivirá. ¿Y qué podemos hacer, hermano Francisco? Oriéntanos. Pueden hacer mucho. Hagan lío, no se arruguen. Ustedes, jaguares, cuando vean a un maderero con una motosierra, rujan. Enséñenles los dientes, asústenlos, espántenlos. Y ustedes, las bravas hormigas marabuntas, piquen a los mineros, métanse por debajo de la ropa, dentro de sus botas, en sus pantalones, muérdanlos, que se rasquen tanto que no puedan trabajar. ¿Y nosotros, Francisco?
Ustedes, pájaros de todos los colores, tírenles piedras a los petroleros, duro y a la cabeza, hasta que se vayan. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano Francisco? Ustedes, los monos, como son traviesos, no les tiren piedras. Tírenles caca. ¿Caca? Sí, caca de mono, caca empuñado, caca a los abusivos, a los gerentes de las empresas, a los políticos que permiten este abuso, a los mentirosos que dicen que este es el desarrollo y el buen vivir. Defiendan su territorio, protesten, organícense, hagan lío. Y esas carreteras que van a destruir nuestra selva. Pues avísenles a los árboles, que las rompan con sus raíces. Yo los convoco a todos, árboles y animales de esta selva bendecida por Dios. Convoco a mis hermanos y a mis hermanas que tengan entrañas de misericordia para defender esta selva. ¡Hagan lío! Cuentan conmigo, sí, y cuentan con mi tocayo, el Papa Francisco, que vive en Roma. Y cuentan con misioneros y misioneras valientes, dirigentes indígenas, jóvenes ecologistas, mujeres luchadoras, guardianes de la creación, y con mucha gente buena que quiere defender a nuestra madre tierra. Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, alabado seas. Pienso en esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad, que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo. Es indispensable prestar especial atención a las comunidades indígenas. Deben convertirse en las principales interlocutoras a la hora de avanzar en grandes proyectos extractivos y agropecuarios. Para estos pueblos, la tierra no es un bien económico. Es un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado. El tiempo, hermanos, hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando. No alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños tal vez irreversibles en el ecosistema. Bien, concluimos nuestra tertulia y quiero recordarles varias cosas. En primer lugar, les espero este domingo, si Dios permite, en la parroquia de San Columba o en el lugar en que ustedes se encuentren, donde hacemos esa comunión espiritual, que sepan que vamos a rezar todos por todos en este año nuevo que estamos comenzando. Les invito a la celebración de la Santa Misa. Les invito también a aquellos que puedan a seguir el curso de las conferencias de este próximo sábado que vamos a tener desde la oficina para todos ustedes a través de Zoom. La tecnología nos permite comunicarnos como nunca antes lo habíamos hecho. Vamos a utilizar la tecnología para aprender, para compartir, para orar, para estar juntos unos con otros allá donde nos encontremos. Entonces, este sábado a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, hora del este de Estados Unidos, tendremos nuestra tertulia digital, por así decir. Y bueno, ya nos falta poco para concluir. Les pido una cosa, que recen por nosotros. Dinero, pues miren, si pueden, les sobra alguito, pues bien, pueden echarlo para acá. Hay que pagar la emisora, hay que pagar una serie de cosas, pero la providencia no nos ha dejado solos ni nos va a dejar. Pero les pedimos sobre todo que recen por nosotros. Y si a su lado tienen a alguien a quien aman, denle un abrazo y díganselo. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Por eso el pan nuestro de cada día, el abrazo de cada día, el cariño de cada día, hagámoslo vida, hagámoslo realidad. Hasta el próximo miércoles, hasta mañana, si Dios permite, en que nos volveremos a ver, a compartir, a escucharnos mutuamente, sobre todo a través de la Sagrada Escritura, que nos va guiando, nos va iluminando, nos va siendo maestra, madre y maestra de nuestra vida. Hasta mañana, si Dios quiere, que Dios les bendiga a todos,
Si tienen a su lado a alguien a quien ama, díganselo y denle un abrazo. Que Dios les bendiga a todos. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.